Bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día dejaremos que el Señor nos hable a nuestros corazones y estaremos meditando en un hermoso tema acerca de el reino de Dios. Hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan sobre el reino de Dios. Así que hoy veremos a la luz de la palabra lo que Él nos quiere decir. La Biblia dice en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando la Biblia habla acerca del reino de Dios, se refiere al señorío de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía el Señor Jesucristo desde el comienzo de su ministerio. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Este anuncio es crucial en la Biblia, pues es fundamental para poder entrar en el reino de Dios. El reino de Dios lo abarca todo. Podemos decir que en un reino todo está sujeto a la autoridad de un rey. Y en el caso del reino de Dios, incluye absolutamente todo lo creado, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y es que esto no solo incluye el mundo físico o terrenal, sino que también abarca al mundo espiritual. El salmista expresó el dominio absoluto de Dios sobre toda su creación de la siguiente manera en el Salmo 103, versos 19 al 22. Yahweh estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Yahweh vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la luz de su precepto. Bendecid a Yahweh vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Yahweh vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Yahweh. Aleluya. Y además de abarcarlo todo, el reino de Dios no tiene ninguna limitación de tiempo, sino que se extiende por toda la eternidad. Salmo 145:13. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Aleluya. En primer lugar, encontramos que el Señor Jesucristo dedicó una parte importante de los 40 días que pasó con sus discípulos después de su resurrección a hablarles acerca del reino de Dios. En Hechos 1:3, las Escrituras dicen: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor Jesucristo habló mucho sobre el reino de los cielos o el reino de Dios. Y una de sus predicaciones al comenzar su ministerio fue esta. Lo relata el libro de Mateo capítulo 4 verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Marcos capítulo 1 versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Durante su ministerio, el Señor Jesucristo anunciaba las buenas nuevas de Dios y el evangelio de salvación. El resumen del evangelio es precisamente ese. Es necesario el arrepentimiento sincero de los pecados, porque el reino de Dios está cerca. Sin embargo, las Escrituras declaran que hay requisitos para poder entrar en el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Marcos 10:25.
Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 18:17. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y Juan 3:5, solo por mencionar algunas. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El mensaje del reino de Dios es claro. Debemos arrepentirnos y apartarnos del pecado para poder entrar en el reino de los cielos. Debemos dejar esta carnalidad y venir corriendo a los pies de Cristo, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos su perdón y misericordia, que hemos hecho las cosas mal y que solo Él nos puede perdonar y cambiar. Debemos caminar en el Espíritu Santo para seguir lo que Él nos induce a hacer en nuestras vidas, en lugar de seguir los deseos carnales. Hemos visto que el Señor Jesucristo estuvo enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios. Y ahora vamos a considerar la última pregunta que ellos le hicieron sobre este mismo tema. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El tema del reino de Dios está presente a lo largo de todas las Escrituras. El Señor Jesucristo aclara el enfoque del reino hacia el Espíritu y alude a una misión más allá de las fronteras de Israel. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Podemos decir que el señorío de Dios se manifiesta constantemente. Donde Dios reina, su poder se da a conocer y todo cambia. Las almas se salvan, la sanidad tanto física como espiritual se extiende, y los que antes vivían esclavos del pecado y de la angustia pueden vivir en libertad. Aleluya. El Señor Jesucristo es Rey y será Rey por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Él está en el puesto de la más grande autoridad. Toda autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada al único Hijo de Dios. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Por lo tanto, el propósito de cada uno de nosotros es dar testimonio de Cristo hasta la segunda venida del Señor. La misión de la iglesia con el poder del Espíritu Santo debe ser anunciar lo que el Señor Jesucristo ha hecho y hacer un llamamiento a todas las personas para que nos arrepintamos y creamos en Él, como modo de prepararnos para su segunda venida. Pues no sabemos cuándo será el día del regreso de Cristo, pero lo que sí sabemos es que día a día debemos esforzarnos en mantenernos firmes, listos, en una fuerte comunión y relación con Dios, pues llegará en el momento menos esperado. No vaya a ser que el día que Él regrese no nos hayamos preparado. El mensaje es que Dios es completa y absolutamente santo, sin mezcla de pecado, sin contaminación de iniquidad y sin injusticia. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es sin pecado. Él es la luz verdadera y nosotros como hijos de Dios que queremos habitar juntamente con Él en el reino de Dios, debemos de reflejar su luz en un mundo oscurecido por el pecado. Nuestro objetivo al testificar a los inconversos es lo que declaró el Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya, que Dios te bendiga.